At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. One crunchy bite of a Hershey's Cookies and Cream bar, and I'm taken right back to college move-in day. I was a little overwhelmed by the newness of it all. Boxes were everywhere, I needed a break from unpacking. But just as I was able to take a breath and open my Hershey's Cookies and Cream bar, my new roommate Rachel walked in. I offered her a piece, but she said no. Then after a beat, she said, "Actually, those are my favorite ones." We laughed. The ice was broken, and we've been friends ever since. Hershey's. It's your happy place. Si alguno viene a mí, dijo con voz firme, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Esas palabras cayeron como un rayo sobre la multitud, en una sociedad donde la familia lo era todo, donde honrar al padre y a la madre era uno de los 10 mandamientos fundamentales, donde los lazos de sangre definían la identidad, la economía, la protección y hasta la salvación de cada persona. El mismo Dios que había ordenado en el Sinaí que se honrara a los padres, ahora parecía exigir lo contrario. El mismo Maestro que enseñaba a amar al prójimo como a uno mismo, que mandaba amar incluso a los enemigos, ahora hablaba de odiar a los más cercanos. ¿Qué estaba diciendo Jesús realmente? ¿Había perdido la razón? ¿Contradecía sus propias enseñanzas? ¿O había algo oculto en esas palabras que la mayoría no podía ver a simple vista? Para comprender lo que Jesús dijo, primero hay que comprender el mundo en el que lo dijo. En el siglo I, en la tierra de Israel, la familia no era simplemente un núcleo de personas que vivían bajo el mismo techo. Era la estructura fundamental de toda la sociedad. Era el sistema económico. Era el sistema de protección. Era la identidad misma de cada individuo. Un hombre no existía fuera de su familia. Su nombre siempre estaba ligado al de su padre. Jesús, hijo de José. Simón, hijo de Jonás. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. La identidad de cada persona estaba atada con cadenas invisibles al linaje al que pertenecía. Y esas cadenas no eran solo culturales, eran económicas. En el mundo antiguo, la familia era la unidad productiva básica. Todos trabajaban juntos, el padre, los hijos, los hermanos, el taller del carpintero, el campo del agricultor, el barco del pescador. Todo era comunitario. Todo dependía de que cada miembro cumpliera su función. Abandonar a la familia era, en términos prácticos, una sentencia de muerte social. Significaba perder el sustento, perder la protección, perder la herencia, perder el nombre. En una sociedad sin sistemas de seguridad social, sin instituciones que protegieran a los individuos aislados, separarse de la familia equivalía a quedar completamente vulnerable. Y había algo más. En la cultura judía del primer siglo, honrar al padre y a la madre no era una sugerencia, era un mandamiento divino, el quinto de los 10. Éxodo capítulo 20, versículo 12. El propio Jesús había defendido este mandamiento con firmeza. En Marcos capítulo 7 denunció a los fariseos que usaban tradiciones religiosas para evitar cuidar a sus padres. Los llamó hipócritas. Les dijo que invalidaban el mandamiento de Dios por seguir su propia tradición. Ese era el mismo Jesús que ahora decía que había que aborrecer al padre y a la madre. La contradicción parecía insalvable, pero no lo era, porque la clave para entender las palabras de Jesús no estaba en la superficie del lenguaje. Estaba enterrada en las profundidades de una forma de hablar que los oyentes del primer siglo conocían perfectamente, pero que nosotros, 2000 años después, hemos olvidado. La palabra que Lucas registra en griego es miseo. Significa odiar, detestar, aborrecer. No hay ambigüedad en el término griego. Pero hay algo que muchos desconocen. Jesús no hablaba en griego, hablaba en arameo,
Y en el mundo semítico, tanto en hebreo como en arameo, los conceptos de amar y odiar funcionaban de manera distinta a como funcionan en nuestras lenguas modernas. En la mentalidad hebrea, odiar no siempre significaba sentir desprecio o repulsión. Podía significar simplemente amar menos, dar una prioridad inferior. El Antiguo Testamento tiene un ejemplo perfecto de esto. En Génesis capítulo 29, versículo 31, se dice que Lea era aborrecida por Jacob. La palabra hebrea utilizada es sane, cuya raíz significa odiar. Pero Jacob no sentía odio emocional por Lea. Tenía hijos con ella, vivía con ella, la cuidaba. Lo que sucedía era que amaba más a Raquel. Lea era la menos amada, la menos preferida, no la despreciada. Este modismo aparece una y otra vez en las Escrituras. En Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, Dios declara que amó a Jacob y aborreció a Esaú. El apóstol Pablo cita este mismo pasaje en Romanos capítulo 9. Pero Dios no sentía odio emocional por Esaú. Lo que el texto expresa es una elección, una preferencia. Jacob fue elegido, Esaú no. En la forma semítica de expresarse, amar significaba elegir y odiar significaba no elegir. Con esta clave lingüística, las palabras de Jesús adquieren un significado completamente diferente. Lo que estaba diciendo no era que sus seguidores debían sentir desprecio por sus familias. Lo que estaba diciendo era que la lealtad a Él debía estar por encima de cualquier otra lealtad, incluso la lealtad a la familia, incluso la lealtad a uno mismo. Y esto tiene una confirmación directa en las propias Escrituras. Mateo registra la misma enseñanza, pero con palabras diferentes. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Jesús dice lo siguiente: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo no usa la palabra odiar, usa la expresión amar más. Y ambos textos hablan del mismo evento, de la misma enseñanza, del mismo principio. Lucas, al escribir para una audiencia grecorromana que no estaba familiarizada con los modismos semíticos, preservó la expresión original más cruda. Mateo, escribiendo para una audiencia judía que comprendía perfectamente el idioma, la suavizó con la explicación implícita, pero el mensaje era idéntico. Jesús no pedía odio, pedía prioridad absoluta. Pero no basta con entender la lingüística. Hay que entender el contexto, y el contexto de Lucas capítulo 14 es devastadoramente claro. Jesús no estaba dando una conferencia académica sobre el significado de las palabras. Estaba caminando hacia Jerusalén, hacia la cruz, hacia la muerte más brutal que el Imperio Romano había diseñado. Y lo sabía. Cada paso que daba lo acercaba más a ese destino. Y la multitud que lo seguía no tenía la menor idea de lo que estaba por venir. Ellos querían un rey, un libertador político, un mesías militar que echara fuera a los romanos y restaurara el trono de David. Pero Jesús sabía que seguirlo no significaba victoria terrenal, significaba persecución, significaba rechazo, significaba en muchos casos la muerte. Y aquí estaba el problema real. En el primer siglo, cuando un judío decidía seguir a Jesús, las consecuencias eran inmediatas y devastadoras. Su familia lo rechazaba, sus padres lo consideraban un traidor, su comunidad lo Hey, I just Venmo'd you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. expulsaba de la sinagoga. Juan, capítulo 9, versículo 22, registra que los líderes judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Esto no era un simple castigo religioso, era una muerte social. Ser expulsado de la sinagoga significaba perder acceso al mercado, al trabajo, a las relaciones comerciales, a la vida comunitaria entera.
Jesús sabía que esto sucedería. Por eso advirtió: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Estas no eran palabras metafóricas vacías, eran profecías que se cumplirían literalmente en la vida de los primeros discípulos. Santiago fue ejecutado por Herodes, Pedro fue encarcelado, Esteban fue apedreado, Pablo fue golpeado, azotado, naufragó, fue perseguido por su propia gente, y la tradición histórica registra que la mayoría de los apóstoles murieron mártires. Sus familias no pudieron protegerlos. En muchos casos fueron sus propias familias quienes los entregaron. El historiador Flavio Josefo documenta las tensiones familiares que surgieron en la sociedad judía del primer siglo cuando miembros de una familia se convertían en seguidores de movimientos mesiánicos. Entre los padres denunciaban a sus hijos ante las autoridades. Los hermanos se traicionaban entre sí. La lealtad al templo y a la tradición chocaba violentamente con la lealtad al nuevo camino. Jesús no estaba pidiendo crueldad, estaba preparando a sus seguidores para una realidad que él mismo viviría en carne propia. Después de pronunciar esas palabras sobre aborrecer al padre y a la madre, Jesús no se detuvo. Continuó con algo aún más extremo. Dijo en el versículo 27 de Lucas capítulo 14 que el que no lleva su cruz y viene en pos de él no puede ser su discípulo. Cruz. Esa palabra no significaba en el primer siglo lo que significa hoy para nosotros. Hoy la cruz es un símbolo religioso, un adorno que cuelga del cuello, una decoración en las paredes de las iglesias. Pero en el año 30 de nuestra era, la cruz era el instrumento de ejecución más humillante, más doloroso y más degradante que existía en todo el Imperio Romano. Era el equivalente de la silla eléctrica o de la inyección letal, pero infinitamente peor, porque la muerte en la cruz no era rápida, era lenta, agonizante, pública, diseñada para causar el máximo sufrimiento y la máxima vergüenza. Cuando Jesús les dijo que debían cargar su cruz, la multitud entendió perfectamente lo que quería decir. No estaba hablando de pequeños inconvenientes, no estaba hablando de sacrificios menores, estaba hablando de estar dispuestos a morir de la forma más horrible imaginable, por seguirlo a él. Y luego, para asegurarse de que nadie malinterpretara la seriedad de sus palabras, contó dos parábolas. La primera fue sobre un hombre que quiere construir una torre. Antes de comenzar, dijo Jesús, se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. Porque si pone el cimiento y no puede terminar, todos los que lo vean comenzarán a hacer burla de él, diciendo que este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30. La segunda parábola fue sobre un rey que va a la guerra. ¿Qué rey, dijo Jesús, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículos 31 y 32. Estas parábolas no eran ilustraciones decorativas, eran advertencias. Jesús estaba diciendo algo que ningún líder religioso de su tiempo se atrevía a decir. Estaba diciendo que seguirlo tenía un costo enorme, un costo que debía calcularse antes de dar el primer paso. Y quien no estuviera dispuesto a pagarlo, era mejor que no comenzara. La frase final del pasaje lo resume todo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. La palabra griega que Lucas usa aquí es apotazo, que significa literalmente despedirse de algo, renunciar, soltar, dejar ir. No se trata de una renuncia emocional superficial, es un acto radical de desapego, es decir que nada, absolutamente nada, tiene mayor valor que la relación con Cristo. Pero hay algo más que raramente se menciona cuando se estudia este pasaje. Y es quizás lo más importante de todo.
Jesús no exigía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer primero. Él dejó la gloria del cielo. Filipenses capítulo 2 lo describe con una claridad sobrecogedora. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús dejó todo. Dejó la adoración de los ángeles, dejó la perfección del cielo, dejó el poder absoluto y se hizo vulnerable, se hizo débil, se hizo mortal, para morir en una cruz por la humanidad que lo rechazaría. Cuando les pedía a sus seguidores que estuvieran dispuestos a dejarlo todo, no hablaba desde una torre de marfil. Ya hablaba desde la experiencia, desde el camino hacia su propia muerte. Cada paso que daba en aquel camino polvoriento de Judea lo acercaba más al Gólgota, y lo sabía, y aún así seguía caminando. Pero las palabras de Jesús no fueron pronunciadas en un vacío. Tenían antecedentes profundos en las escrituras hebreas. La idea de que Dios exige lealtad exclusiva por encima de todo lazo humano atraviesa el Antiguo Testamento como un hilo de fuego. Moisés lo dejó claro en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo, no con parte, no con lo que sobra después de amar a la familia, al trabajo, al dinero, a la comodidad. Con todo. Este mandamiento era conocido como el Shema, la oración más sagrada del judaísmo. Se recitaba 2 veces al día, se escribía en los marcos de las puertas, se ataba en las manos y en la frente. Era el centro de la identidad espiritual de Israel. Y sin embargo, la historia del pueblo de Dios está llena de momentos en que ese amor exclusivo fue puesto a prueba. Abraham recibió la orden más devastadora que un padre puede recibir. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 2. Dios le pidió a Abraham que pusiera su amor por su hijo por debajo de su obediencia a Dios. No le pidió que odiara a Isaac, le pidió que lo amara menos que a Dios, que estuviera dispuesto a soltar lo más valioso que tenía. Abraham obedeció, subió al monte con su hijo, levantó el cuchillo, y Dios detuvo su mano. Pero la lección quedó grabada para siempre en la historia sagrada. Dios demanda el primer lugar, no el segundo, no el tercero, el primero. La tribu de Leví ofrece otro ejemplo estremecedor. En Éxodo capítulo 32, después del pecado del becerro de oro, Moisés se paró a la entrada del campamento y dijo: ¿Quién está por el Señor? Únase a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron con él. Moisés les ordenó que tomaran sus espadas y pasaran por todo el campamento, matando a los que habían pecado, hermano contra hermano, amigo contra amigo, vecino contra vecino. Cayeron cerca de 3,000 hombres aquel día. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 9, Moisés bendice a la tribu de Leví, recordando aquel momento. El que dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni conoció a sus hijos. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Los levitas eligieron a Dios por encima de sus lazos familiares, y por esa elección recibieron el sacerdocio perpetuo de Israel. El profeta Elías vivió este principio en carne propia. Cuando llamó a Eliseo para que lo siguiera, Eliseo pidió permiso para despedirse de sus padres. Elías respondió con una frase que resuena con las palabras de Jesús. «Ve, vuelve», le dijo, «pues ¿qué te he hecho yo?». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20. La pregunta de Elías no era un permiso, era un desafío. ¿Vas a seguir a Dios o vas a quedarte con tu familia? Eliseo tomó su decisión, mató sus bueyes de arado, quemó su equipo de trabajo como leña y siguió a Elías. Cortó cada lazo con su vida anterior, no dejó puerta abierta para volver. Este patrón se repite una y otra vez.
La vocación divina exige decisiones radicales, no porque Dios sea cruel, no porque Dios odie a la familia. Al contrario, Dios creó la familia, Dios instituyó el matrimonio, Dios mandó que los hijos fueran una bendición. Pero Dios también sabe algo que nosotros olvidamos con frecuencia, que cualquier cosa, por buena que sea, puede convertirse en un ídolo cuando ocupa el lugar que solo le corresponde a Él. Y ahí está la revelación más profunda de Lucas capítulo 14. Jesús no atacaba la familia, atacaba la idolatría, atacaba la tendencia humana de convertir los dones de Dios en sustitutos de Dios, de amar las bendiciones más que al que bendice, de abrazar la creación y soltar al Creador. Jesús no fue el único que enfrentó esta tensión entre la vocación divina y los lazos familiares. Los propios discípulos vivieron este conflicto de manera brutal. Simón Pedro y su hermano Andrés estaban echando sus redes al mar cuando Jesús los llamó. «Venid en pos de mí», les dijo, «y os haré pescadores de hombres». Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. El texto dice que ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Al instante, sin consultar a sus padres, sin calcular el impacto económico, sin pedir una semana para pensarlo. Santiago y Juan estaban en la barca con Zebedeo, su padre, remendando las redes. Jesús los llamó, y ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22. Dejaron a su padre. La imagen es impactante. Zebedeo quedó solo en la barca. Sus dos hijos se fueron con un desconocido de Nazaret. En aquella cultura, dejar al padre en medio de su trabajo era un acto casi impensable. Los hijos eran la fuerza laboral de la familia. Sin ellos, la empresa familiar de pesca quedaba gravemente comprometida. Mateo, el recaudador de impuestos, estaba sentado en su mesa de cobro. Tenía un negocio lucrativo, un ingreso estable, una posición de poder, aunque despreciada por la sociedad judía. Jesús le dijo dos palabras: «Sígueme». Y Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. Lucas capítulo 5, versículo 28. Dejó el dinero sobre la mesa, dejó los registros abiertos, dejó la vida que conocía y se lanzó a lo desconocido. Pero hubo otros que no pudieron tomar esa decisión. En Lucas capítulo 9, un hombre se acercó a Jesús y le dijo que lo seguiría, pero que primero quería ir a enterrar a su padre. La respuesta de Jesús fue una de las más impactantes de los evangelios. «Deja que los muertos entierren a sus muertos», le dijo. «Tú ve y anuncia el reino de Dios». Versículo 60. Enterrar a los muertos era una de las obligaciones más sagradas en la cultura judía. Los rabinos enseñaban que este deber era tan importante que incluso suspendía temporalmente la obligación de estudiar la Torá. Era un acto de piedad filial suprema. Y Jesús le dijo a ese hombre que lo dejara, que otros se encargaran, que la misión del reino era más urgente. Otro hombre le dijo: «Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Jesús le respondió con una dureza que corta como un cuchillo: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Versículo 62. Entre estas respuestas no eran insensibilidad, eran urgencia. Jesús veía lo que nadie más veía, veía que el tiempo era corto, que la ventana de oportunidad no estaría abierta para siempre, que el reino de Dios exigía una decisión inmediata, total y sin reservas. Cada excusa, por legítima que pareciera, era una cadena que ataba al discípulo potencial a su vida anterior y le impedía entrar plenamente en la nueva. El joven rico es quizás el caso más triste. Tenía todo: juventud, riqueza, poder y un corazón sinceramente religioso. Había cumplido los mandamientos desde su juventud. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Marcos capítulo 10, versículos 21 y 22. Sus riquezas ocupaban el lugar que debía ocupar Dios. Su identidad estaba construida sobre lo que tenía, no sobre a quién seguía. Jesús lo miró irse y lo amaba, dice el texto. No lo condenó, no lo insultó, lo amó, pero lo dejó ir, porque el discipulado no puede ser forzado, debe ser elegido.
con los ojos abiertos, con el costo calculado, con la disposición de soltar todo para abrazar al único que vale más que todo. Pero la historia no termina con los primeros discípulos. Las palabras de Jesús se cumplieron literalmente en las décadas siguientes. El libro de Hechos registra cómo las familias judías se dividieron cuando sus miembros comenzaron a seguir a Cristo. Los primeros creyentes judíos enfrentaron un dilema desgarrador. Seguir a Jesús significaba romper con la sinagoga, y romper con la sinagoga significaba romper con la comunidad, con la economía, y con la estructura social que los sostenía. Hechos, capítulo 8, narra la primera gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Saulo de Tarso, antes de convertirse en Pablo, iba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres para meterlos en la cárcel. Las familias eran destrozadas. Los hijos denunciaban a los padres, los vecinos entregaban a sus vecinos. El terror se extendía por las calles de la ciudad santa. Años después, cuando Pablo recorrió las ciudades del Imperio Romano predicando el Evangelio, encontró el mismo patrón en cada lugar. En Tesalónica, los judíos que no creyeron formaron turbas que atacaron las casas de los creyentes. En Éfeso, los artesanos que fabricaban ídolos provocaron un disturbio porque la predicación de Pablo amenazaba su negocio familiar. En Filipos, Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados por predicar una fe que alteraba las costumbres romanas. El propio Pablo experimentó en carne propia lo que significaba dejar todo por Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, escribió que todo lo que antes consideraba ganancia, ahora lo consideraba pérdida por amor a Cristo. Pablo había sido un fariseo de élite, educado a los pies de Gamaliel, el rabino más respetado de su generación. Pertenecía a la tribu de Benjamín, era ciudadano romano, tenía prestigio, posición, futuro, y lo dejó todo, todo. Lo consideró basura, dice el texto griego, usando una palabra que literalmente significa desperdicios o estiércol, skaibala. Todo lo que había construido a lo largo de su vida, todas sus credenciales, todo su linaje, todo su estatus, lo tiró como quien tira la basura, por Cristo. Y Pedro escribió a los creyentes dispersos que eran peregrinos y extranjeros en este mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La palabra peregrino no era una metáfora dulce, era una descripción literal. Muchos creyentes del primer siglo habían perdido sus hogares, habían sido expulsados de sus comunidades, vagaban de ciudad en ciudad buscando refugio entre otros creyentes. Sus familias los habían repudiado, sus antiguos amigos los consideraban locos o peligrosos. Jesús había profetizado exactamente esto. En Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17, dijo que serían entregados aún por sus padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La misma palabra, aborrecidos, odiados. Pero esta vez no eran los discípulos quienes debían aborrecer, eran los que serían aborrecidos. El discipulado no solo requería soltar a la familia, requería soportar el rechazo de la familia. Pero Jesús también hizo una promesa que equilibraba el sacrificio. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Mucho más en este tiempo, no solo en el cielo, en esta vida. Los que dejaban a sus familias biológicas encontraban una familia espiritual. La iglesia primitiva se convirtió en una comunidad de hermanos y hermanas que compartían todo. Hechos capítulo 2 describe cómo los creyentes tenían todo en común. Vendían sus propiedades y las repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes. Partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. La familia de la fe era más grande, más fuerte y más duradera que cualquier lazo de sangre. Pero hay una dimensión de las palabras de Jesús que frecuentemente se pasa por alto, y es quizás la más personal.
la más incómoda, la más transformadora. Jesús no solo dijo que había que aborrecer al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos, a los hermanos y a las hermanas. Dijo algo más, y aún también su propia vida. Su propia vida. En griego, la palabra es psyche, alma, vida, ser interior, la esencia misma de lo que eres. Jesús no solo pedía que sus seguidores pusieran a Dios por encima de su familia, pedía que se pusieran a Dios por encima de sí mismos, de sus sueños, de sus ambiciones, de su comodidad, de su supervivencia, de su propio sentido de identidad. Este es el punto donde el discipulado se convierte en algo verdaderamente radical, porque un ser humano puede renunciar a muchas cosas, puede dejar su casa, puede dejar su trabajo, puede incluso distanciarse de su familia, pero renunciar a uno mismo es otra cosa, es morir estando vivo, es dejar de ser el centro de tu propia historia para que otro ocupe ese lugar. Pablo entendió esto mejor que nadie. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, escribió unas palabras que resumen todo el concepto del discipulado cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. 3 palabras que contienen un universo de significado. El viejo Pablo, el fariseo, el perseguidor de cristianos, el hombre orgulloso de su linaje y sus logros, había muerto. No físicamente, espiritualmente. Su ego fue clavado en la misma cruz donde murió Jesús. Y lo que quedó no era Pablo, era Cristo viviendo a través de Pablo. Esta idea conecta directamente con lo que Jesús dijo inmediatamente después de las palabras sobre aborrecer a la familia. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz no es soportar una enfermedad con paciencia, no es tolerar a un vecino difícil, no es aceptar un trabajo que no te gusta. Llevar la cruz es aceptar la muerte de tu voluntad propia para que la voluntad de Dios tome el control absoluto de tu vida. Jesús mismo lo demostró en Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, sudando gotas de sangre, oró las palabras más honestas y más dolorosas que jamás se han pronunciado. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Había una voluntad humana que no quería morir, que sentía terror ante el sufrimiento, que pedía otra opción. Pero esa voluntad humana se sometió a la voluntad divina. No mi voluntad, la tuya. Esa es la esencia del discipulado. No mi voluntad, la tuya. No mis planes, los tuyos. No mi comodidad, tu propósito. No mi vida, tu vida a través de mí. Y aquí está la paradoja más extraordinaria de todas las enseñanzas de Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Los que se aferran a su vida, a su ego, a sus planes, a su control, terminan perdiéndolo todo, porque construyen sobre arena, y porque invierten en lo temporal, porque aman lo que se desvanece. Pero los que sueltan, los que renuncian, los que entregan, descubren algo que los demás nunca encontrarán. Descubren que al perder su vida, la encuentran, que al morir a sí mismos, nacen de nuevo, que al soltar todo, lo reciben todo multiplicado. Pedro lo comprobó, dejó las redes y se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Pablo lo comprobó, dejó el prestigio farisaico y se convirtió en el apóstol que transformó el mundo gentil. Los mártires lo comprobaron. Murieron en las arenas del Coliseo, en las hogueras de la Inquisición, en las cárceles del siglo XX, y sus testimonios siguen iluminando el camino 2000 años después. Pero hay una pregunta que debe responderse con la misma honestidad con que Jesús la planteó. ¿Significa esto que un cristiano debe abandonar a su familia? ¿Que debe dejar de cuidar a sus padres? ¿Que debe descuidar a sus hijos? La respuesta bíblica es un rotundo no. Pablo escribió en primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, peor que un incrédulo.
No hay palabras más fuertes en todo el Nuevo Testamento para describir la irresponsabilidad familiar. Jesús no anuló el quinto mandamiento, lo elevó. No eliminó el deber de cuidar a los padres. Estableció que la obediencia a Dios es el contexto dentro del cual ese cuidado debe realizarse. De hecho, en la cruz, mientras agonizaba, Jesús se preocupó por su madre. Al ver a María al pie de la cruz, la encomendó al discípulo amado. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. En el momento más sagrado de la historia, en el acto supremo de obediencia al Padre, Jesús no olvidó a su madre. Se aseguró de que fuera cuidada, amada, protegida. Este detalle revela el equilibrio perfecto de las enseñanzas de Cristo. Dios primero, siempre primero. Pero el amor a Dios no destruye el amor a la familia. Lo purifica, lo ordena, le da su lugar correcto. Cuando Dios está en el centro, la familia funciona mejor. Cuando la familia intenta ocupar el lugar de Dios, todo se distorsiona. El amor se convierte en posesión, la protección se convierte en control, la tradición se convierte en cadena. Los padres que ponen a Dios primero aman mejor a sus hijos. Los hijos que ponen a Dios primero honran mejor a sus padres. Los esposos que ponen a Dios primero aman mejor a sus cónyuges. No es que Dios compita con la familia, es que Dios es la fuente del amor verdadero. Y cuando esa fuente se seca, cuando se desconecta, cuando se ignora, todo el sistema se derrumba. Agustín de Hipona escribió en el siglo IV algo que captura perfectamente este principio. Dijo que el corazón humano está inquieto hasta que descansa en Dios. Cuando intentamos llenar ese vacío con la familia, con el trabajo, con el dinero, con el placer, con cualquier cosa que no sea Dios, el vacío permanece. Y las relaciones se resienten, porque les pedimos que nos den lo que solo Dios puede dar. Las palabras de Jesús en Lucas capítulo 14 no son una amenaza contra la familia, son una liberación. Liberan a la familia de cargar un peso que no le corresponde, el peso de ser tu Dios, el peso de ser tu fuente de identidad, el peso de ser tu razón de existir. Cuando Dios ocupa su lugar legítimo, todo lo demás encuentra el suyo. Jesús terminó su enseñanza aquel día con una imagen que nadie pudo olvidar. Buena es la sal, dijo, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la echan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. La sal que pierde su sabor, un discípulo que pierde su compromiso, un seguidor que empezó pero no terminó, un creyente que calculó mal el costo y abandonó a mitad de camino. Jesús no quería seguidores a medias, no quería multitudes que lo aclamaran cuando los milagros fluían y lo abandonaran cuando llegara la cruz. Quería discípulos reales, y comprometidos hasta las últimas consecuencias, dispuestos a soltar todo para aferrarse a Él. La historia del cristianismo está escrita con la sangre de hombres y mujeres que tomaron estas palabras en serio. Policarpo, el discípulo de Juan, fue llevado al estadio de Esmirna en el siglo II. Le ofrecieron la libertad si negaba a Cristo. Tenía 86 años. Respondió con unas palabras que resuenan a través de los siglos. He servido a Cristo durante 86 años, dijo, y Él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo podría blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Lo quemaron vivo y murió orando por sus verdugos. Perpetua, una joven noble de Cartago en el siglo III, fue arrestada por ser cristiana. Su padre le suplicó que negara su fe, le traía a su bebé para que lo amamantara, le rogaba por su vida. Pero Perpetua eligió a Cristo por encima de su padre y de su hijo, no porque los odiara. Sus escritos revelan un amor profundo por su familia, pero amaba más a Cristo. Fue ejecutada en la arena frente a una multitud que rugía. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán, dejó la seguridad de una cátedra en Nueva York para regresar a la Alemania nazi. Sabía que probablemente moriría. Su familia le rogó que se quedara en América.
Pero Bonhoeffer entendió que el discipulado exigía estar donde Dios lo necesitaba, no donde la comodidad lo invitaba. Fue ejecutado en un campo de concentración semanas antes del fin de la guerra. En su libro escribió algo que condensa las palabras de Jesús en una frase inolvidable. Cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y morir. Venir y morir. No venir y prosperar. No venir y ser exitoso. No venir y tener una vida cómoda. Venir y morir. A tu ego, a tu voluntad, a tus planes, a tu control, para que Cristo viva en ti. Las palabras de Jesús en aquel camino de Judea no han perdido ni un gramo de su fuerza en 2000 años. Siguen siendo un rayo que parte la roca del corazón humano. Siguen dividiendo a los curiosos de los comprometidos. Siguen preguntando a cada persona que se acerca al Evangelio la misma pregunta que hicieron aquel día a la multitud. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a poner a Dios por encima de todo? ¿De tu padre? ¿De tu madre? ¿De tus hijos? ¿De tu propia vida? Porque si no lo estás, dice Jesús con una claridad que no admite rodeos, no puedes ser mi discípulo. Pero si lo estás, si decides soltar todo para abrazar al único que merece tu todo, ya si calculas el costo y decides que Cristo vale más que cualquier cosa que puedas perder, entonces descubrirás lo que Pedro, Pablo, los mártires y millones de creyentes a lo largo de la historia han descubierto, que al perder tu vida por causa de Cristo, la encuentras, que al soltar todo, lo recibes todo multiplicado, que el Dios que te pide que renuncies es el mismo Dios que te promete que nunca te dejará ni te desamparará. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Así son las palabras de Jesús, difíciles, incómodas, radicales, pero verdaderas y liberadoras, porque solo cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde en tu vida, todo lo demás encuentra su orden, su paz y su propósito. Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje a través de una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido bíblico como este. En pantalla tienes 2 videos más esperándote. Haz clic en cualquiera de ellos y sigue profundizando en las Escrituras con nosotros. Que Dios te bendiga y te dé la valentía de seguir a Cristo sin reservas.